Hola iglesia, qué felicidad es para nosotros podernos conectar, estar como una sola familia el día de hoy. Miren cómo están estos muchachos aquí. Estamos felices porque somos el pueblo de Dios y hoy vamos a darle la mejor alabanza a nuestro grandioso Dios. Vamos. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Hiciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, oh. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable, increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Increíble, invencible, Dios, solo tú, tú eres 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 increíble, invencible, Dios, solo tú, tú. Increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Hiciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Oh, Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, No sé si usted allí en casa se puede alegrar y puede levantar un aplauso muy fuerte a ese Dios increíble que adoramos esta mañana. Wow, qué alegría poderte alabar a ti, Señor. Uno de los deseos de Dios es que su pueblo le podamos cantar con alegría. Por eso le invitamos a que usted pueda disfrutar cada verso que puede expresar esta mañana. Su palabra dice que Él está con nosotros todos los días. Él vive en nosotros.
Sé que el día llegará, junto a ti podré estar, cara a cara te veré, rodeado en tu poder. Se apaga mi temor en la luz de tu amor, donde puedo encontrar tu eterna libertad, donde fluye adoración y las calles de oro son. Levantamos alabanza a ti, Señor. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte. Conmigo estás, conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa. Conmigo estás, conmigo estás. ¿Puede cantar con nosotros? Aún en la dificultad, en ti puedo confiar, firme permaneceré, tu promesa eterna es. Se levanta una canción de sublime adoración por tu gloria y majestad. Sé que el día llegará, cuando el mundo viva en paz, sin violencia y sin maldad. Levantamos alabanza a ti, Señor. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte. Conmigo estás, conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa. Conmigo estás, conmigo estás. Conmigo estás, conmigo estás, conmigo estás. La eternidad, mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. Cántelo con nosotros. Por la eternidad, mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. ¿Qué tal si levantamos todas nuestras voces y cantamos? Por la eternidad, mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. Por la eternidad, mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor.
algo muy especial este día. Es que usted pueda levantar sus manos y, como nos enseñó Jesús, clamemos que venga su reino y que se haga su voluntad en nosotros. Que se haga, Dios, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que se haga, Dios, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que se haga, Dios, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cántalo con todas sus fuerzas, vamos. Que se haga, Dios, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que se haga, Dios, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esa es nuestra oración esta mañana. Usted puede levantar una oración que brote desde lo más profundo de su corazón, allí en su hogar. No hay nada mejor que nos pueda suceder que poder estar en la voluntad de Dios, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, porque Él nos ama, porque Él tiene los mejores planes y los mejores propósitos para nosotros y para nuestra familia. Vamos en esta hora allí donde tú estás. Si aún estás acostado o estás sentado, yo te invito a que te levantes. Si hay alguien durmiendo, levántale, dile: ven, vamos a adorar al Señor en esta hora. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, oh Dios. Vamos al lado al Señor. Abre tus labios y dile palabras hermosas a Dios. Te bendecimos, Jesús. Te bendecimos, Jesús. Tu presencia está en este lugar. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor. Tu amor nos Tu envuelve, amor Señor. me envuelve. Vamos, dile. Levanta una adoración en esa hora. He venido por ti, A tus brazos de amor. tu amor me envuelve. Gracias, Señor. La atmósfera cambiando está. El Espíritu del Señor está en ese lugar. Tu espíritu está. Su presencia aquí. está en ese lugar. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está.
Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. Vamos a adorar al Señor. He venido por ti, Señor, aquí estamos a por ti, tus para ti. brazos de amor. Vamos, Tu dile, Señor, soy amor tuyo. me Te pertenezco, te envuelve. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Espíritu, ven, Llénanos en esta hora, Señor. llena este. Queremos más de ti, más de tu presencia, Dios. Envuélvenos, Señor, con tu dulzura, Dios. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Vamos a adorar al Señor, adora al Señor, iglesia. Aunque no estamos todos juntos en ese lugar, la presencia del Señor está con nosotros. En esta hora, Señor, declaramos libertad para adorar, libertad para alabar, libertad para adorar, Señor, para exaltar tu nombre. Vamos, levántate, adora al Señor, te alabamos, Jesús, te exaltamos, Señor. Tú eres santo, 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 santo eres Dios. No hay nadie como tú, Señor. Oh, cuán hermoso eres, Dios. Cuán hermoso eres, Señor. Tu presencia está en ese lugar. Cuán hermoso eres, Dios. Gracias, amado Jesús. Gracias, amado Rey. Milagros pueden suceder. Tu Espíritu está en ese Tu lugar. Espíritu está aquí. Podemos sentir, Señor. Es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí. Milagros pueden suceder. Tu Espíritu está aquí. Es
es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Oh Señor, gracias. Gracias por este tiempo y esta oportunidad de estar una vez más aquí. Porque eres tú el que nos permite disfrutar hoy juntos en familia, poder disfrutar de este tiempo aquí. Y gracias a Dios que pronto, y a partir del 1 de noviembre les doy esa noticia, vamos a estar aquí en el templo, vamos a poder disfrutar de ese tiempo juntos, como hermanos, como lo hacíamos antes. Bueno, pero con la nueva normalidad, de pronto con todos los controles de bioseguridad que se van a establecer aquí en la iglesia, en el templo, vamos a poder estar reunidos, pero siempre con unas condiciones especiales, pero podremos estar juntos nuevamente. Y le damos gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos, a pesar de que no podemos estar juntos, estamos por estos medios, recibiendo de parte de Dios una palabra de vida, una palabra de aliento, estos cantos de alabanza y que exaltan su nombre, que es sobre todo nombre. Él nos ha permitido disfrutar de este tiempo, aunque ha sido complicado en muchas ocasiones y para muchas familias ha sido bastante complicado, pero Dios no te ha abandonado, no nos ha abandonado. Su palabra dice: pon en las manos del Señor todo lo que haces y tus planes tendrán éxito. Pon en manos del Señor tu economía, pon en manos del Señor a tu familia, pon tu trabajo, todo lo que tú haces, déjalo en manos de Dios, porque Él te dará éxito en lo que haces. Y damos gracias por lo que Él nos ha dado, nos ha sostenido. Como dice su palabra, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y es el tiempo de agradecerle a nuestro Señor con aquello que Él nos da. Eso poco, mucho, pero es algo importante para el sustento de nuestra familia, pero podemos disfrutar y podemos dar con generosidad, con corazón alegre, agradecido y confiado en que en sus manos se multiplica. Señor, gracias por este tiempo, gracias por la bendición y la oportunidad de estar aquí, y queremos también ahora disfrutar de ese tiempo de tu poderosa palabra que va a llenar nuestros corazones, nuestras vidas, y nos van a llevar hacia arriba, junto a ti. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Quédate, no te muevas, ya viene algo muy especial. Amén. Hola, ¿qué tal mis hermanos? Maravilloso ha sido el tiempo de la alabanza, hemos disfrutado estos cánticos y dentro del servicio cada momento tiene un significado, cada momento tiene un porqué y un para qué. Así que ya nos hemos gozado lo anterior, ahora los invito a que nos preparemos para el tiempo de la palabra. Así que prepara tu corazón, los que tienen allí la agenda, la libreta para tomar nota, su Biblia, los animamos a estar atentos a lo que Dios nos va a hablar en esta hora. También queremos saludar a los hermanos que se han ido conectando después del tiempo de alabanza, que han estado del inicio del servicio. Nos alegra mucho que estén allí en línea con nosotros. Y los animamos cada día a compartir el link, el enlace con hermanos, para que también ellos puedan, al igual que nosotros, disfrutar de las bendiciones del Señor. Bueno, hoy vamos a estar compartiendo un tema que tiene que ver con la palabra. Seguimos hablando de la palabra. Ya tenemos como unas 3 o 4 semanas más o menos, o 5, que venimos hablando acerca de la palabra, el énfasis anclados a la palabra. Y hoy el tema que tiene que ver con el día de hoy es la palabra y los planes de Dios, la palabra y los planes de Dios. Y los invito a que ustedes tengan la Biblia abierta en Hechos de los Apóstoles 10. No voy a leer el texto, sino que lo vamos a ir desarrollando en el transcurso del tema. En la medida que se va desarrollando el tema, iremos leyendo la palabra de Dios con base a los puntos que se tendrán en cuenta en el desarrollo de este tema. Así que tenga su palabra, su Biblia, pues abierta allí, la palabra de Dios, abierta en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. Hoy entonces dijimos que la palabra y los planes de Dios. Y
quiero a manera de introducción decirle a ustedes que cuando nosotros estudiamos las Escrituras, cuando estudiamos la Biblia y observamos la vida de hombres y mujeres que Dios usó en el pasado, el Señor normalmente tenía un plan para esas personas y a través de esas personas Dios fue desarrollando sus propósitos y sus planes para la humanidad. Y nosotros podríamos decir que el Evangelio ha llegado a nosotros, a nuestro tiempo, por esos planes de Dios, porque Dios tenía un plan en cuanto a la parte del Evangelio, cómo el Evangelio iba llegando a muchos corazones. De hecho, en el tema que vamos a estar abordando, ya en la parte final, vamos a estar mirando cómo dice Pedro que lo que se está viviendo fue lo que anunciaron los profetas de antaño, cómo los profetas fueron llevando la palabra de Dios paso a paso. En el libro de Amós, por ejemplo, en el capítulo 3, en el versículo 7, la palabra de Dios dice que porque nada hará Jehová el Señor sin que lo revele a sus siervos los profetas. Nada hará el Señor sin que primero se lo revele a sus siervos los profetas. Esa palabra, cuando dice esos secretos, dice que Dios no hará nada sin que revele esos secretos primero a los siervos los profetas. Ese término secreto tiene que ver con los planes que Dios ha establecido para irlos desarrollando a través de una persona, de una familia, de una comunidad, de una nación, como en el caso de Israel, como una nación. Hoy, a través de Hechos de los Apóstoles, como les decía hace un instante, nosotros vamos a meditar en el plan de Dios que Él ha tenido desde antiguo, ese plan maravilloso que Él ha tenido desde que comenzó la humanidad como tal, a través, específicamente lo vemos a través de Abraham, como Dios dice en Abraham, dice que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso significa que aunque Dios tenía un plan como la familia elegida, como la nación elegida, que era Israel, pero a través de Israel Dios tenía un plan para toda la humanidad. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces hoy vamos a ver cómo a través del plan que estaba establecido por Dios, el Evangelio llega a los gentiles. Hasta aquí, hasta el día de hoy, o sea, el tema que vamos a ver hoy, el Evangelio había entrado en algunos casos muy tímidamente, por ejemplo en Samaria, que era como una mezcla entre judíos y de otras nacionalidades, otros pueblos. Allí vimos por ejemplo en el caso de Felipe, en el capítulo 8, que el Evangelio empezó a llegar a esos lugares, pero podríamos decir hoy que en el pasaje que vamos a ver o en el día de hoy en la reflexión es como ese ingreso definitivo de Dios a través de su palabra y su mensaje y su plan al pueblo gentil por medio de una persona y de su familia que fue Cornelio, pero también utilizando a Pedro, y que si bien es cierto, Pedro era el apóstol de la circuncisión, porque digamos él se basó, no porque defendiera la circuncisión como tal, sino porque él se queda allí en Jerusalén, y Pablo fue el apóstol a los gentiles. Pero Pablo solamente se había convertido en el capítulo 9, y Dios quería, digámoslo así, acelerar los planes que él tenía, y entonces va en su maravilla, en su manifestación. Cuando Felipe va y predica en Samaria, envían a Juan y a Pedro y Juan, que eran los líderes principales de los apóstoles, deciden ir a Samaria a ratificar, a firmar lo que Felipe había hecho allí. Regresan luego a Jerusalén, pero posteriormente Pedro empieza un viaje de visitación a los hermanos y llega a un pueblo llamado Lida, donde sana a un hombre llamado Eneas, y estando allí en Lida, es llamado a ir a Jope, que quedaba alrededor de unos 16 kilómetros donde estaba Pedro. Fue llamado por unos hermanos, pues una hermana muy, muy querida por ellos, llamada Tabita o Dorcas. Ella muere y llaman a Pedro para que Pedro haga algo, ya que cuando, digámoslo allí, ya los médicos no podían hacer nada porque el dictamen médico era que Dorcas había muerto, pero ellos consideran que si va Pedro, Pedro puede hacer algo, Dios puede hacer algo por medio de Pedro, y entonces es en ese momento donde Pedro llega hasta Jope, porque todo eso hace parte de los planes de Dios, ¿no? Dios tiene un plan y Dios fue acercando a Pedro. Pedro, fue acogido tremendamente por ese milagro de resurrección. Los habitantes de Jope lo acogieron y Pedro decide quedarse al haber una puerta, un espacio abierto para el evangelio en Jope. Pedro decide quedarse
Y estando allí, después de algún tiempo, entonces es que se empieza a narrar el episodio que hoy les vamos a contar. Ese plan maravilloso de Dios. Así que hoy nosotros vamos a ver la perfecta función entre la palabra y los planes de Dios. En primera instancia, por la salvación de Cornelio. Dios quería salvar a Cornelio, pero también Dios quería salvar a la familia de Cornelio y a los amigos de Cornelio. Y de allí llevar el evangelio a todo el pueblo gentil, del cual hoy nosotros también somos beneficiados por esa puerta, por ese espacio que se abrió. Entonces lo primero que vamos a mirar en esta dirección es la puerta de entrada para el evangelio de Dios hacia los gentiles, la puerta de entrada. Y quiero que tengamos en cuenta esto. Siempre, por ejemplo, en una familia, pensémoslo desde la perspectiva de un hogar, y allá tú estás en casa, en familia, con papá, con mamá, con los hijos, con la esposa. Hay un grupo tal vez de familias que están escuchando, o de personas, miembros de una misma familia que están escuchando esta meditación. Y yo quiero que pienses hoy cuál fue la puerta que Dios usó dentro de esta familia para traer el mensaje del evangelio. O sea, a los gentiles en términos generales la puerta de entrada fue Cornelio. Cornelio fue la puerta de entrada para que el evangelio saliera del contexto de Israel, de la nación elegida, ahora al cumplimiento del plan establecido por Dios. Porque no fue un motivo de la casualidad, no era algo de la casualidad, sino hacía parte de un plan de Dios. No lo habían entendido los discípulos así, pero hacía parte de un plan de Dios. Y quizás tú dices, bueno, yo conocí el evangelio porque me encontré un compañero de trabajo y él me predicó de Cristo, y tal vez lo hemos visto de esa manera. Pero yo quiero decirte que había un plan de parte de Dios para ti y tu familia. Yo digo, por ejemplo, en cuanto a la familia Arteaga Ávila, donde yo procedo, donde yo vengo, nosotros somos 10 hermanos, y el primero que conoció el evangelio fui yo a los 12 años. 12 años tenía cuando yo conocí el evangelio, pero luego yo me fui distanciando, o sea, no fui un practicante del evangelio. Iba a una iglesia cristiana allá en la finca, cercana a la finca de mi papá, y yo iba a ese lugar, pero yo empecé a compartir el evangelio a mis primos, yo empezaba a compartirle más que todo las canciones. 2 hermanas menores que mi persona sí acogieron, no tanto por lo que yo les decía, sino por una tía que empezó a adoctrinarlas, y mis hermanas sí permanecieron. Y podría decir que aunque yo fui la puerta que medio se abrió, luego la puerta a través de mí se cerró y vinieron mis hermanas menores que mi persona y sí abrieron las puertas de par en par, pero la lucha fue grande por alrededor de 12 años. A ellas les tocó luchar para que el evangelio llegara a nosotros, pero llegó. Entonces vamos a mirar la puerta para que el evangelio llegara hasta los gentiles. La puerta fue Cornelio. Y vale la pena, digamos, nosotros mirar las misericordias de Dios, ¿no? Cornelio es este hombre es un militar, es un centurión romano, centurión porque dirigía un grupo de soldados, alrededor de 100 personas. Y este hombre de mando militar fue, digamos, escogido por Dios. Ahora, además de la gracia de Dios, había algo importante que lo vamos a mirar ahora, ¿no? La gracia de Dios estuvo allí presente para abrir la puerta a través de Cornelio, para que el evangelio saliera de las paredes, saliera de los límites de Israel y llegara a las naciones no conocidas. Y es donde quiero que analices quién fue la puerta que se abrió. ¿Quién fue la persona que sirvió como puerta para que el evangelio llegara a tu casa? ¿Fue papá? ¿Fue mamá? ¿Fue el hermano mayor? ¿Fue el hermano del medio? ¿Fue el hermano menor? ¿Fue el tío? ¿Fue el primo? ¿Quién fue la puerta que Dios usó para que el evangelio llegara a nuestra familia? Y esas personas se les llama, digamos, cabeza de generaciones, ¿no? O columna generacional, de generaciones. Columna de generaciones. Se constituyen a partir de ese momento aquel que lleva el mensaje de la palabra para alcanzar a muchas personas. Y yo quiero aprovechar este momento para decirle a aquel que sirvió de puerta para que el evangelio llegara a tu casa, a la familia, te felicito. Y ojalá nunca se te olvide que fuiste la puerta que Dios usó para que el evangelio llegara hasta tu familia. Y que eso no te sirva como algo de orgullo, pero sí algo de satisfacción y de alegría de saber que Dios te usó para que el evangelio llegara a tal punto. Dice la palabra de Dios
en el texto que estamos leyendo, que vamos a estudiar hoy, que es el capítulo 10 de Hechos, versículos 1 y 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Era centurión de la compañía llamada Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este hombre tenía entonces algunas características, era militar y eso implicaba que en ciertos momentos él podía estar, digamos, expuesto a usar la fuerza para que la gente obedeciera las normas, las leyes, como suele suceder a veces en nuestros países, que la ley tiene que a veces emplear la fuerza para que el ciudadano a veces acate, ¿no? Y este hombre posiblemente, no lo vemos en ningún momento usando la fuerza, posiblemente tenía que usar la fuerza. Y Dios nos dice, bueno, como él es militar, entonces yo no lo voy a usar como puerta para el ingreso del evangelio a los gentiles. No, porque Dios no miró eso, Dios miró su corazón y la Biblia lo describe, ¿no? Que este hombre, además de ser un militar, había algunas características: piadoso, temeroso de Dios, había enseñado a la familia el temor de Dios, era generoso, dice que hacía limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Eran algunas características, lo cual da a entender que si bien es cierto, había un plan de Dios, ese plan se fue cada momento convergiendo hacia este varón por las características que él describe, que a pesar de no ser judío, tenía alguna atracción acerca del Dios de Israel, del Dios que tenían los judíos, que es el Dios, es el único Dios verdadero. Lo segundo que quiero mirar acerca de la puerta es que, bueno, ya la puerta fue la persona, pero esa persona necesitaba unos medios, unos ingredientes para que lo que él hacía, la oración, su generosidad, todo lo que él hacía se concretara y llegara tuviese un fin, un propósito. Y lo que acontece es que entonces Dios, a través de este varón, le da una visión. Toma y da una visión. Y se la da mientras Cornelio ayunaba y oraba. Volvemos al caso, ¿no? Dice que era la hora novena, lo cual da a entender que en el orden de la hora en aquel tiempo sería las 3 de la tarde. La hora novena equivale a las 3 de la tarde y a esa hora está Cornelio todavía ayunando, cuando muchos estarían trabajando, cuando otros estarían haciendo la siesta, cuando otros estarían en familia. Bueno, Cornelio decidió estar en oración. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, algo sucede. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, algo sucede. ¿Qué sucedió acá? Una visión. ¿Qué es una visión? Es una manifestación de Dios. Puede ser que viene de manera visible como tal, o bien sea al espíritu, que el espíritu la capta, pero da a entender que es una visión real, así visible, palpable, que Cornelio tuvo. Entonces, en esa visión es interesante entender que un ángel viene a decirle al centurión, que sus buenas obras y sus oraciones habían sido vistas y habían sido oídas en el cielo. ¡Wow! Las oraciones y las obras de Cornelio habían sido vistas, las acciones, y oídas las oraciones en el cielo. Quiero decirte hoy que los planes de Dios, cuando Dios tiene planes, cuando tú te unes a los planes de Dios, cuando tú estás en esa línea de dirección con Dios, tus oraciones y tus acciones son vistas y oídas en el cielo. Pablo dice en otro texto, no os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, porque las acciones que tú estás haciendo, ejecutando, no están quedando en el aire. Esas acciones están teniendo una respuesta, están teniendo una acción de parte o vista de parte de Dios, y Dios actuará a favor de esa persona. Algunos teólogos dicen que Cornelio, porque le dice tus oraciones han sido oídas, y lo que Dios le va a decir tiene un propósito muy grande, y algunos teólogos creen que las oraciones de Cornelio se refería, cuando dice tus oraciones han sido oídas, es porque Cornelio había venido pidiéndole a Dios que Dios le revelara o le hablara acerca de la salvación, que Dios le despejara un poco a él acerca de la salvación. Y eso hizo entonces que Dios enviara un ángel. Si bien es cierto,
el ángel no le predicó a Cornelio, el ángel no le dijo a Cornelio, es que Jesucristo hizo esto. El ángel le dijo a Cornelio, le dio las instrucciones a Cornelio que enviara a algunas personas a Jope y que allí encontrarían a un hombre de nombre Simón Pedro, que habitaba en la casa de un tal Simón, curtidor de cuero, cuya casa estaba junto a la playa, junto al mar. Le da todas las instrucciones, no le dice nada más. Simplemente le dice, tus oraciones han sido oídas en el cielo y tus acciones han sido vistas. Ahora manda. Y yo quiero dejarte esta reflexión hoy. Dios va a colocar en el corazón tuyo, en el corazón de alguien acerca de las cosas que tienen que irse haciendo, o lo va a revelar de manera directa. Aquí simplemente se le manifestó. El texto bíblico, los versículos 3 al 6 dice, este vio claramente en visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? O sea, él se llena de miedo, tal vez no estaba acostumbrado a eso. Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá, escucha esta frase, él te dirá lo que es necesario que hagas. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y yo quiero hacer una aplicación aquí. El ángel le dice, allá está un hombre que te va a decir lo que tienes que hacer. Y Dios, yo no sé qué planes en tu mente, en tus proyectos, tus sueños, tus visiones, qué tienes en tu mente. Pero lo que te quiero decir es que al igual que a Cornelio, hoy también para ti Dios tiene una persona que te va a decir lo que debes hacer. O puede ser un apóstol, un profeta, un líder, un niño, un adulto, un anciano, un cristiano, un no cristiano, acerca de cosas que tú le estás pidiendo a Dios. Y yo voy a declarar hoy en esta mañana que aquel que le viene pidiendo algo al Señor, como lo estaba haciendo Cornelio, Dios te dice hoy, voy a colocar una persona, voy a enviar un ángel, voy a colocar a alguien que te dirá lo que te es necesario que tú hagas. Dios va a colocar, puede ser que Dios coloque en tu corazón, tal vez Dios va a colocar en tu corazón lo que tú tienes que hacer. Lo que tú tienes que hacer. Hoy hablaba con mi hermano y él decía, yo fui y me encontré con un varón, él le fue a llevar algo a esa persona de mi parte porque yo lo quería ayudar en algo. Y mi hermano le estaba llevando eso y se quedaron a encontrar en un punto y él dice que él empezó a sentir en el corazón una voz que le decía, dale 5,000 pesos, dale 5,000 pesos. Pero él no quiso como en el momento escuchar, acatar, y el hombre empezó a decirle como que él no se conocía con ese varón. Y el hombre le dice, es que ¿por qué no me colabora con algo y me regala 5,000 pesitos para una necesidad familiar? Y mi hermano decía, yo no, como quien dice, no capté bien esa voz que me decía, entrégale 5,000 pesos. Ahora, en ese caso, era mi hermano el instrumento para bendecir a ese varón. Pero Dios también tiene instrumentos para bendecirte a ti. Y Él dice, te dirá lo que es necesario que hagas. Dios tiene a alguien que te va a guiar y te va a dirigir acerca de cosas buenas, ¿no? De lo que tienes que hacer. En cuanto a tu salud, Dios va a guiar a alguien para que tal vez te dé un medicamento, a un médico que tal vez formule un medicamento que es el que tu hijo necesita. En una ocasión atendí el caso de una muchacha con muchos problemas psiquiátricos y orábamos y ministrábamos y había liberación, pero el problema no desaparecía del todo. Y empezamos a orar a Dios para que Dios abriera una puerta porque ellos no tenían seguridad médica, salud en la parte de la salud. Y oramos a Dios y la mamá de esa joven fue a una farmacia y le dijo al de la farmacia lo que sucedía con su hija y él dijo, su hija lo que va a tener es la carencia de X mineral, algo así en su cerebro. Y le dice, llévele este medicamento y que se lo tome. Y esa muchacha se tomó ese medicamento y que yo sepa hasta hoy nunca más ha vuelto a sufrir de ese trastorno. Porque Dios dice, yo voy a poner a alguien que te dirá lo que es necesario que tú tienes que hacer. Yo voy a poner a alguien en tu camino que te dirá lo que tú tienes que hacer. Entonces, eso fue... Pero en último, lo que quiero frente al primer punto acerca de la puerta
La puerta era Cornelio, la puerta es Cornelio, para el evangelio llegara a los gentiles y aún a nosotros que también éramos gentiles. Pero también es importante la obediencia. Dice que inmediatamente el ángel se fue de la visión, desapareció de Cornelio. Cornelio enseguida llama a 2 siervos y a un soldado devoto, y a quienes les comisionó, les contó la visión y los comisionó a que fueran a Jope. Es decir, la obediencia, escucha esto lo que te voy a decir, la obediencia es fundamental para que Dios cumpla sus planes manifestados por su palabra. La obediencia es fundamental para que los planes de Dios, algunas personas quieren que los planes se hagan realidad, pero no quieren ser obedientes a Dios. No quieren obedecer a Dios en cuanto a la santificación, a dejar de mentir, a dejar de engañar. No quieren cambiar en cuanto a su actitud en su hogar y en su familia. Y quieren que Dios les responda: obedece a la palabra de Dios y verás la gloria de Dios manifestarse en tu vida. Él obedeció y dice que envió entonces a esas 3 personas que fueron hasta la ciudad de Jope. Y dice el texto bíblico de la siguiente manera: ido el ángel que hablaba con Cornelio, le estoy leyendo los versículos 7 y 8. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Entonces, que quede claro, hay una puerta, siempre habrá una puerta que Dios va a emplear, siempre va a haber una puerta en una familia, en una empresa, en una sociedad, y tal vez esa puerta eres tú, tal vez esa puerta soy yo. Siempre en una comunidad va a haber una puerta que se abra para que las bendiciones de Dios lleguen. Lo segundo que les quiero decir es el canal para que el plan de Dios llegase a los gentiles en aquel tiempo. El plan de Dios, y lo vamos a ver de los versículos 9 al versículo 20. Pedro entonces ahora aparece, así como la puerta fue Cornelio, la puerta para que el evangelio llegara a los gentiles y a nosotros, Pedro ahora se convierte entonces en el canal. Pedro se constituye en el canal o medio que Dios usará para que el mensaje de salvación llegara a Cornelio, a su familia, a los amigos de Cornelio y de allí a todo el pueblo gentil. El apóstol Pedro se hallaba en Jope, en el hogar de un hombre llamado Simón, que era curtidor de cueros y cuya casa, como les decía hace un rato, estaba junto a la playa. Todo eso se lo describió el ángel a Cornelio para que Cornelio mandara allá. Pedro tenía como tal algunas estructuras en su mente, pues él tenía la ley, había aprendido la ley, y a través de en esa experiencia él tiene entonces un éxtasis, tiene un encuentro, digámoslo así, con la palabra de Dios. Y Dios le muestra a Pedro, mientras Pedro sube a la azotea a orar y siente hambre, tal vez ya era la hora del almuerzo, porque dice que era la hora sexta, y la hora sexta son las 12 del día. Y Pedro sube a la azotea, y allí en la azotea le viene la revelación. Allí en la azotea le viene la palabra de Dios. Y Dios le dice a Pedro, le muestra, primero él ve una visión, un lienzo que baja, dice que estaba tomado de los 4 puntas y va bajando luego y se abre delante de él. Y Pedro ve entonces diferentes animales, cuadrúpedos, reptiles, en su gran mayoría los que ellos, según la ley, no deberían comer. Y entonces cuando Pedro está con ese éxtasis mirando y contemplando la visión, escucha una voz que le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro inmediatamente dice, la reacción de Pedro es: no, yo no haré eso, pues yo nunca he tomado estos animales, ellos son inmundos, son animales impuros, yo no los puedo consumir. Y entonces le ripostó una voz a Pedro y le dijo: Pedro, no llames tú común o inmundo lo que Dios ha limpiado. Y quiero leerle el texto bíblico que dice así: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaba a la ciudad, Pedro, se refería a los 3 mensajeros que envió Cornelio, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, que le decía que es el mediodía, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo que se abría. Y vio el cielo que se abría. Es interesante esa frase: y vio el cielo que se abría, el cielo abierto.
y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de los 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de toda clase de cuadrúpedos, terrestres, reptiles, aves del cielo y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez y le dice a Pedro: Pedro, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a recogerse. Y quiero tomar la frase: lo que Dios limpió no lo llames tú inmundo. Y aquí quiero tomar los 2 puntos de vista, ¿no? Una, ¿estaba Cornelio ya limpio y los amigos de Cornelio limpio en el sentido literal? No, ellos ni siquiera habían recibido a Cristo. Pero en la perspectiva de Dios, ya Dios lo veía limpio, porque ya Dios los tenía en su plan y en su proyecto para lo que Él iba a realizar a través de Pedro. Entonces estaba la postura posicional, que en Cristo ya ellos estaban limpios. Pero acá está la postura literal. En la vida práctica y real de ellos había pecado, no se habían limpiado todavía. De hecho, todos los días necesitamos limpiarnos, ¿no? Pero es importante tener en cuenta esto. Y también cuando Dios, y la frase, lo que Dios ha limpiado. Yo quiero que pienses en esto. Tal vez ese hijo tuyo que está en las drogas, tú lo ves como alguien que ha caído tan bajo. Pero tal vez quiero decirte que si Dios tiene un plan con tu hijo que cayó en las drogas, si Dios tiene un plan con tu hija que cayó en X problema, si Dios tiene un plan con ese vecino que ha caído en el alcoholismo, Dios te dice hoy: lo que yo he limpiado. Cambia tu mentalidad y no lo declares más a él impío, no lo declares más a él drogadicto, no le digas más a él alcohólico. Dile que él lo limpió Dios, lo que Dios ha limpiado. No lo llames común o inmundo, no lo llames común. Ya él no es un común, porque Dios ha escuchado tus oraciones, Dios ha escuchado tu clamor, y por tu clamor y por tus oraciones Dios está limpiando a ese hijo, Dios está limpiando a esa hija. Dios está limpiando a ese vecino. Solo tú aférrate a Dios, depende de Dios. Y Dios está haciendo una obra de pureza, de limpieza, y en su posición, en la realidad de esa persona posicionalmente ante Dios, ya está siendo limpia, ya está siendo santificada. Pero lo otro que quiero decir aquí es que los animales del lienzo, escuchen esto, los animales del lienzo en la mentalidad de Pedro, Dios quiere romper unas estructuras en Pedro, y Dios le muestra a Pedro ahora al pueblo gentil a través de la ley, de lo que era prohibido por la ley. Entonces le muestra a los cuadrúpedos, reptiles, aves, aquello que era prohibido para ellos comer, para decirles a través de esa visión, o mostrarle a través de esa visión. No se lo dijo en el momento, pero Dios simplemente le quiere mostrar a Pedro que el pueblo gentil no era inmundo como él lo veía, como ellos lo veían. El pueblo gentil ya él los había limpiado. Él les había dado una palabra para el pueblo gentil también. Y yo quiero decirte hoy, Dios también tiene una palabra. Dios tiene una palabra para aquella persona que tal vez consideramos que no hace parte de Dios, del pueblo de Dios. Recuerda que Jesús dijo: tengo otras ovejas que aún no han venido, pero ellas vendrán también acá. Y aquel amigo que está conectado viendo este programa, tal vez tú eres esa persona que Dios está llamando hoy y te está diciendo: yo quiero que hagas parte de mi pueblo. Hoy es tu día, hoy es tu momento. Quiero que dejes esa tristeza. Tal vez te estás pensando hacer daño. Tal vez esta noche has pensado atentar contra tu propia vida. Tal vez esta noche has pensado hacerte algo. Pero Dios te dice hoy: yo tengo un plan contigo. Yo tengo un plan contigo. Y haces parte de los diseños. Haces parte de las planes que tengo para tu vida. Entonces Dios quería romper la estructura que estaba en Pedro, y se lo mostró a través de aquella visión. Pero dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por tanto id, dice el texto que quiero compartir acá, dice: lo que Dios ha limpiado, tú no lo llames común. Y algo interesante también es que mientras Pedro estaba perplejo, mirando lo que significaba, ahora viene el Espíritu Santo. Quiero decirte que el Espíritu Santo es el que resuelve el enigma en la visión de Pedro.
El Espíritu Santo vino a romper el enigma. El que vino y rompió las estructuras en Pedro, porque quiero decirte que las estructuras en nosotros no son fáciles de romper. Tenemos estructuras religiosas, tenemos estructuras académicas del comunismo, del socialismo, del capitalismo. Tenemos estructuras en nosotros que no son fáciles romperlas. Pero aquí está el Espíritu Santo. Hoy allí en casa está el Espíritu Santo para romper esa estructura que tú tal vez no has podido quitarle a tu hijo, a tu hija, a tu papá, a tu mamá, a tu esposa, a tu esposo. El Espíritu Santo está allí para romper esa estructura. ¿Y cómo lo hace? El Espíritu Santo le dice mientras Pedro estaba, los versículos 17 al 20, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamándole preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Escucha esta palabra, no dudes. ¿Sabes cuál es un gran problema de nosotros? La duda, uno de los problemas grandes del ser humano, la duda. Pero Dios te dice hoy, no dudes de la sanidad que yo estoy haciendo en esa persona que está hospitalizada. No dudes del milagro que yo estoy haciendo en ti. Tal vez el médico te dijo que tenían que realizar esa cirugía porque no había otra opción sino la cirugía. Pero Dios te dice hoy a través de mí, a través del Espíritu Santo, Dios te dice hoy, no dudes de la palabra que has recibido de mí, porque yo tengo un plan de sanidad, porque hoy justo estamos hablando de la palabra y de los planes de Dios y el plan de Dios, y Dios dice, yo tengo un plan de sanidad para esa persona. No dudes, no dudes. A Él le dice no dudes de ir. Dios te dice a ti no dudes acerca de lo que yo estoy haciendo en ti. No dudes de la sanidad que estoy haciendo en ese miembro de tu familia. No dudes acerca del empleo que vas a tener. No dudes acerca de la empresa que te voy a bendecir. No dudes, te dice el Señor hoy. Y el tercer punto, con este terminamos, el mensaje que trae el cumplimiento del plan. Hasta allí todo estaba simplemente en informaciones, pero esa información necesitaba concretarse en un mensaje claro y preciso. Y lo primero que encontramos es que Pedro, escuchen esto, Pedro viaja, obedece y toma el camino de ir hasta Jope con aquellas personas y se lleva. Van 3 de los que hayan venido y Pedro lleva a 6 hermanos, según lo dice Hechos 11:12. Dice que fueron con Pedro 2 hermanos de la iglesia de allí, de los que se congregaban allí en Jope. Acompañaron a Pedro hasta llegar a Cesarea, de Jope a Cesarea. Y entonces Pedro llegó en las horas de la tarde allá, tal vez a la hora 9, que sería las 3 de la tarde. Pedro llegó a Jope, a Cesarea. Y Pedro allí empieza cuando le pregunta a Cornelio si por qué razón lo ha llamado. Cornelio le dice por qué lo ha llamado y Pedro empieza a decir. Dice entonces, vamos a mirar el primer aspecto que Pedro le dice, que Dios envió mensajes a los israelitas por medio de Jesucristo. Pedro le dice que Dios había enviado mensaje a los israelitas, pero quiero que escuchen la frase de Pedro. El texto bíblico dice, Dios envió mensajes, estoy leyéndole el versículo 36. Dios envió mensajes a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Y ahora dice, este es Señor de todos. O sea, aunque Cristo fue usado en primera instancia para llevar el mensaje a los israelitas, Él dice, este es Señor de todos. O sea, ustedes también, o sea, con eso le está diciendo, se rompe. En el inicio Pedro le ha dicho, ustedes saben cuán complejo es a un judío sí, mezclarse o juntarse con los extranjeros. Ustedes saben que eso no era permitido para nosotros. Con eso Pedro está diciendo, pero las estructuras en mí se están rompiendo. Hoy yo declaro que cualquier estructura que había en ti religiosa,
estructuras en tus finanzas de una economía escasa, de una economía de miseria. Hoy se están rompiendo las estructuras que te impedían la prosperidad en el mundo espiritual. Hoy se están rompiendo las estructuras de ceguera espiritual en el entendimiento y en la mente tuya. Por la palabra de Dios yo declaro, proclamo y decreto que esas estructuras se rompen hoy en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Lo siguiente que Pedro le dice que él es testigo. Pedro le dice primero que Cristo fue ungido por el Espíritu Santo, porque el mensaje es acerca de Cristo. Entonces lo primero que dice es que Cristo vino enviado por Dios para anunciar el evangelio primero a los gentiles, pero también a todos, porque Cristo viene siendo Señor de todos, de los que creen y de los que no creen, de los que lo han aceptado y los que no lo han aceptado. Un día pues tendrán que definir las cosas, pero Cristo es el Señor de todos. Y lo segundo que Dios ungió, dice el versículo 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Jesús. Mira la siguiente frase, quiero simplemente, y con esta voy a ir cerrando. Primero, que Jesús anduvo haciendo el bien. Yo quiero decirte que Jesús ha venido a tu casa para hacer el bien. Que Jesús, tú hoy estás escuchando este mensaje porque Cristo te está diciendo que Él vino a hacerte el bien a ti. El bien en tu salud, el bien en tus finanzas, el bien en tu hogar, el bien en tu matrimonio, el bien en tu economía, el bien en tu trabajo, el bien en tu empresa. Cristo vino a hacerte el bien. Abrázalo hoy y dile: gracias Dios, tú has venido a hacer el bien a mi vida. Tú has venido a hacer el bien. Lo segundo que Pedro le dice a ellos es que Jesús, además de venir a hacer el bien, vino a sanar a los oprimidos por el diablo. Hay enfermedades que son de orden espiritual, pero también enfermedades de orden ambiental, biológico, la parte genética. Pero no importa el origen de la enfermedad, Cristo vino a sanar a los que estaban oprimidos por una enfermedad. Cristo está sanando hoy a los que están oprimidos por una enfermedad. Y además de eso dice que Dios estaba con Cristo. Hoy Cristo está con nosotros para que al orar los enfermos se sanen, las enfermedades se vayan. Pedro también afirma que Cristo les había encomendado a ellos la predicación del evangelio y dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y que testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Cristo fue anunciado primero por los profetas y ahora Pedro dice: ese Cristo que anunciaron los profetas es el que está trayendo el cumplimiento de esta palabra. Hoy nosotros seguimos predicando a Cristo. Hoy nosotros seguimos anunciando que Cristo vino a hacer el bien, que Cristo vino a sanar, que Dios está con nosotros para que la obra de Cristo se haga realidad. Y para cerrar, lo último, dice que el Espíritu Santo se derramó sobre los gentiles que habían recibido la palabra. El Espíritu Santo se derramó, dice el versículo, los versículos allá 40 y algo, dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el Espíritu Santo. Hoy el Espíritu Santo se quiere derramar en tu casa. Yo te invito a que te coloques de pie y vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a tener un tiempo de clamor. Dice que hoy tiene que ver con la palabra de Dios y los planes y la palabra de Dios. Padre amado, yo te doy gracias en estos momentos. Yo sé que tú tienes un plan. Dile al Señor esta noche: Señor, ¿cuál es el plan para mi familia? ¿Cuál es el plan para mi vida? ¿Cuál es el plan para los que están conmigo? Señor, yo quiero unirme ahora a ese plan, a tu palabra, ir a la palabra y descubrir a través de tu plan lo que tú tienes para mi vida. Ahora, Jesús, yo declaro que lo que dice el texto bíblico, que tú viniste a sanar a los enfermos, dice que andabas haciendo el bien y sanando a los oprimidos. Yo declaro que toda persona que está oprimida en sus finanzas, se rompe esa estructura de opresión. Toda persona que está oprimida en su salud, se rompe la estructura de enfermedad. Toda persona que está oprimida, Señor amado, emocionalmente, se rompen esas estructuras emocionales.
espirituales en el poderoso nombre de Jesucristo. Toda persona que está oprimida espiritualmente por opresiones del maligno, se rompen esas opresiones en el nombre de Jesús. Declaro puertas abiertas a nivel laboral, declaro puertas abiertas a nivel financiero, declaro puertas abiertas a nivel de hogar, de parejas que estaban a punto de destruirse en el nombre de Jesucristo. Cristo que vino a hacer el bien, hoy entra a tu casa para llevarte el bien, para traerte la bendición. Cristo que vino a sanar a los oprimidos por el diablo, hoy sana tu cuerpo, hoy sana tu alma, hoy sana tus finanzas, hoy sana tus relaciones, hoy sana tu matrimonio, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, deseo que Dios continúe bendiciéndoles poderosamente. Y no se le olviden, la palabra y los planes van de la mano. La palabra de Dios no es ajena a los planes de Dios. Y Dios está desarrollando la palabra con los planes que tiene en tu vida. Bendiciones. Bienvenidos a Pequeños Aliancistas en una misión. Ven, te invito a que descubramos juntos los tesoros escondidos de la palabra de Dios. Hola, pequeños aliancistas, bienvenidos. Bienvenidos. Este es un tiempo maravilloso y podemos ver todo lo que Dios nos ha hecho, ¿no? Los árboles, el sol, los animales, todo. Y hemos aprendido, ¿cuánto hemos aprendido? ¡Mucho! Hemos aprendido acerca de la creación, hemos aprendido acerca de Adán, de Eva, hemos aprendido acerca del pecado, hemos aprendido de Caín y Abel, que eran un par de hermanos que peleaban mucho. Y hoy entonces también tenemos un tema así súper sensacional. ¿Y qué vamos a aprender hoy entonces en saber lo bueno? Noé construyó un arca. Muy bien, ese tema va a estar súper chévere. Noé construyó un arca. Y en pensar bien, entonces vamos a recordar el versículo Romanos 3:23 y ustedes lo van haciendo conmigo. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso, está muy fácil. Vamos a hacerlo más rápido entonces. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Listo. El tema está muy bueno y como Dios nos está regalando así ese viento así todo fuerte, de pronto nos vamos a ir, Ana Valeria. Creo que nos vayamos a caer con tanto viento. Entonces ahora, Ana Valeria, en pensar bien, en hacer lo bueno, ¿qué es hoy en hacer lo bueno? Obedecer a Dios. Eso, y cuando nosotros obedecemos a Dios, ¿cómo nos ponemos? ¡Felices! Sí. Así nos ponemos cuando obedecemos a Dios. ¡Felices! Muy bien. Y así entonces nos vamos corriendito para el juego de repaso inicial. Muy atentos porque el juego va a estar sensacional. Muy bien, niños, y entonces estamos súper ultra mega archi preparadísimos para nuestro juego de repaso inicial.
A ver, ustedes se acuerdan perfectamente de lo que vimos la lección, la misión anterior. Estuvo pero muy buena. Yo sé que ustedes se la disfrutaron muchísimo. Hoy entonces vamos a tener un juego, mire, súper sensacional. Tenemos aquí a nuestra amiga, la señora Ruleta. ¿Cómo les parece? Hermosísima. La ruleta tiene algunos números como ustedes ven. El 1, el 2, el 3, el 4. Cuando ustedes vayan a oprimirla, ¿dónde vamos a oprimir? Aquí en el botoncito donde dice pulsar. Entonces ustedes van, salen corriendo, pulsan y de una vez entonces ustedes esperan a que en qué número va a parar y ahí nos va a decir la pregunta. Entonces, como ustedes son muy inteligentes, entonces vamos a tener un espacio súper chévere, van ganando, van ahí contestando, yo gané, ¿listos? En sus marcas, entonces se van a venir hasta la pantalla y van a pulsar ahí, para que digan pulsar y empieza nuestra ruleta a funcionar. Corriendo entonces, niños, punzamos y empieza la ruleta. ¡Pum! ¡Listo! Paró en el número 3. ¿Cuál es la pregunta para el número 3? Recordemos un poquito la lección pasada. En la lección pasada habían 2 hermanos. Uno de ellos se encargaba de cuidar las ovejas, de consentirlas, de alimentarlas. ¿Quién era entonces cuya profesión era ser pastor, cuidador de ovejas? ¡Uy! Casi me vuelven sorda. Sí, señores. Abel se encargaba de cuidar las ovejas. Mire, muy bien, vamos súper bien. Entonces estamos preparados para nuestra segunda oportunidad. Entonces vamos a volver a pulsar en la ruleta y miramos entonces cuál pregunta nos sale. ¿Listos? Corriendo y pulsan. ¡Listo! Empieza la ruleta. Vamos a esperar a que pare. Muy bien. Paró en el número 2. La pregunta entonces en el número 2 es la siguiente. ¿Quién de esos 2 hermanos, de Caín y Abel, que peleaban mucho, estaba celoso, enojado y no obedeció a Dios? Esa pregunta estaba un poquito difícil, ¿cierto? O era muy triste la respuesta también. ¿Cuál fue de esos 2 hermanos el que se enojó, el que se puso celoso y el que no obedeció a Dios? ¿Cuál? Muy bien, Caín. Caín no quiso obedecer a Dios y era muy celoso, tenía egoísmo en su corazón. Terrible. Entonces, nos vamos entonces con nuestra siguiente oportunidad. Vamos corriendo y van a punzar entonces. Punzan, niños, ¿listos? Muy bien. Sigue la ruleta. La ruleta paró en el número 1. Listo. Excelente. En el número 1 es una respuesta que nos lleva a pensar muchísimo. Cuando nosotros lastimamos a otra persona, ¿eso es pecar? ¿Ustedes qué dicen, niños? ¿Sí o no? Si lastimamos a alguien, así sean nuestros amigos, nuestros primos, nuestros vecinos, si lastimamos a alguien, ¿eso es pecar? ¿Qué dicen ustedes? Sí, niños, eso es pecar. Muy bien. Y nos queda entonces nuestra última oportunidad para la ruleta. Vamos corriendo y vamos a oprimir de nuevo el botón. Vamos entonces por última vez a oprimir nuestra ruleta, el botoncito. ¿Listo? Corriendo, niños. Pulsan y ahí está. Uy, la que nos faltaba, la número 4. Nos faltaba el número 4. La número 4, recuerden que cuando Caín pecó contra su hermano Abel, fue desterrado, también fue lejos de su mamá y de su papá. Pero Dios fue muy bueno. Acuérdense que Dios es un Dios de amor, un Dios que quiere que todos nos salvemos. Entonces, ¿cómo fue el nombre del siguiente hijo que tuvo Adán y Eva? Esa sí está un poquito más difícil, ¿cierto? ¿Cómo se llamó ese hijo que vino después de que Caín salió de la presencia de su papá y de su mamá? Era un nombre cortico. Set. Se llamaba Set. Excelente, niños, muy bien. Nos volvimos como Salomón, súper, ultra, mega, archi-inteligentes. Felicitaciones. Y así, entonces, muy contentos y muy felices nos vamos para el tiempo de la alabanza. Y le vamos a decir, Señor, toma mi corazón, toma mi vida, Señor, porque yo sé que tú me salvas, que tú me perdonas y hemos aprendido muchísimo. Vas a tomar las maracas, vas a tomar los tambores, lo que tengamos y nos vamos para la alabanza.
todo lugar los perdidos vendrán, en libertad a ti clamarán. Llevaste la cruz, por este vivo estás, mi Dios, a ti mi vida te daré. Enviaste Jesús por mi salvación, por la eternidad, en ti tengo perdón. Es que la verdad, y te encontré aquí, mi Dios, a ti mi vida te daré. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Enviaste a Jesús por mi salvación, por la eternidad, en ti tengo perdón. Busqué la verdad y te encontré aquí, mi Dios, a ti mi vida te daré. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Eres el que diste al cielo das, brillas en la oscuridad. La salvación del mundo en tus manos está. Eres el que diste al cielo das, brillas en la oscuridad. La salvación del mundo en tus manos está. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo, toma, tómalo. ¡Hola Jesús David! ¿Qué está haciendo? Haciendo algo de madera. Nosotros queremos saber cómo hacerlo, ¿nos enseña? Entonces, ¿por qué no hacemos algo barco grandote? ¡Sí! Eso me acuerda de una historia. Cuéntenosla. Se llama la Arca de Noé. ¿Ustedes saben cuántos años se demoró? No. ¡100 años! ¡Eso es mucho tiempo! ¿Sí? ¿Quieren escuchar la historia? ¡Sí! ¡Listo! ¡Listo! Muy bien, niños, y así hemos aprendido entonces que el arca de Noé la hicieron con pura madera, y la hicieron precisamente para que se salvara la familia de Noé y también todos los animales. Fíjense que esto me acuerda de nuestro libro Sin Palabras, y precisamente una de las páginas de nuestro libro Sin Palabras es la blanca, la de la salvación. Esa construcción del arca fue para que fueran salvos, y tú y yo podemos ser salvos a través de Jesucristo. Recuerden que esta historia la encontramos en el Antiguo Testamento. Sí, niños, en el Antiguo Testamento, en el primer libro de la Biblia que se llama Génesis. Perfecto. Entonces, vamos a estar muy atentos a esta historia que nos enseña mucho acerca de lo que es Dios, y vamos a pedirle al Señor y vamos a orarle, vamos a decirle gracias por todo lo que tú haces. Vamos a juntar nuestras manitos y le vamos a decir: gracias, Señor, porque yo sé que tú nos escuchas. Gracias, poderoso Jesús, porque sabemos que tú eres nuestra salvación.
que Noé, Señor, le dijo a todos que fueran a esa arca, a esa gran arca para ser salvos. Hoy le queremos decir a todos que hay salvación en Cristo Jesús. Por eso te decimos a ti, Señor, muchas gracias. Te amamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y los niños dicen amén. Vamos entonces muy atentos a escuchar la historia para hoy. Noé construye el arca. La familia de Adán y Eva continuó creciendo. Ya eran muchas personas las que estaban viviendo. Pero cuantas más personas habían, más pecado había. Por todos lados, las personas eran egoístas, haciendo cosas a su manera y no a la manera de Dios. La Biblia dice que Dios se entristeció. Estaba muy triste porque Él creó las personas para que vivieran con Él, para que confiaran en Él. Pero en vez de hacer eso, lo bueno, no estaban haciendo lo bueno, sino que estaban haciendo un desastre del mundo que Dios había creado. Entonces Dios decidió destruir todo lo que vivía en la tierra. Pero Dios tenía un buen plan para salvar a una familia, a un hombre y a su familia, porque eran muy buenos. Dios vio que a pesar de que había tanta maldad, había un hombre, Noé, que era perfecto, que amaba a Dios e intentaba obedecerle en todo. Noé tenía a su esposa y sus 3 hijos, que se llamaban Sem, Can y Jafet, y ellos también tenían esposas. Dios le dijo a Noé que construyera un arca. Un arca es una nave grande. Le dio las instrucciones exactas para que supieran cómo hacerlo. Fue un trabajo muy duro y les llevó mucho tiempo, más de 100 años. Y durante todo este tiempo las personas se burlaban de Noé y de sus hijos, porque no veía que lloviera, ni había mar ni río cerca. Pero Noé y su familia siguió creyendo en Dios y les hablaban de que iba a venir un gran diluvio, pero nadie les creyó. Ellos decidieron vivir sin Dios. A Noé entonces le dio mucha tristeza, pero a todos les habló acerca de lo que podía salvar si no entraban en el arca. Todos necesitamos ser salvos de nuestro pecado y el único que puede salvarnos de ese castigo del pecado es Jesús. Por eso hoy te invito para que ores y confíes en que Jesús nos va a salvar del pecado. Y para recordar esta preciosa historia, entonces vamos con la manualidad y vamos a tener esa arca tan bonita, niños. Hola pequeños aliancistas, la misión de hoy es obedecer a Dios y para recordar esta gran lección vamos a realizar una manualidad acerca del arca de Noé. Vamos a utilizar 2 platos desechables del tamaño que tengamos, figuras de animales, una figura de Noé, témperas o vinilo, tijeras y colbón. Lo primero que vamos a hacer es cortar uno de nuestros platos por la mitad. Cuando ya esté así, entonces vamos a ponerlo por el lado contrario del plato y aquí lo vamos a pintar de café o de negro o quizás un gris oscuro. Va a representar nuestro arca. Y el otro plato que nos quedó entero lo vamos a pintar la mitad azul, que va a representar el cielo, y la otra mitad del mismo color que utilizamos en esta mitad. Una vez los tenemos así, entonces vamos a unir las 2 partes con nuestro colbón. Y ahora vamos a proceder a pegar nuestras figuras de esta forma. Bien niños, y así queda nuestra manualidad. Esperamos sus reportes porque son muy importantes para nosotros. Y ahora vamos todos a disfrutar del juego final. Muy bien, niños, ahora tenemos nuestro juego final. Miren todo lo que hemos aprendido y esa preciosa manualidad, yo sé que les está quedando súper linda.
Vamos entonces a ir completando nuestra imagen del arca. Está fraccionada o dividida en 5 partes. Y cada vez que ustedes den la respuesta acertada, entonces vamos a organizar el arca. La computadora nos va a ayudar para que nos quede el arca lo más de bonita. ¿Listo, niños? Ustedes son muy inteligentes. Vamos a dar la respuesta acertada y vamos entonces, se va organizando nuestra arca. Primera pregunta. ¿Por qué estaba triste Dios durante el tiempo de Noé? Les voy a repetir la pregunta. ¿Por qué estaba triste Dios durante el tiempo de Noé? Sí, niños, la gente pecaba mucho. Ay, qué triste. Pero muy bien, mire, ya nos empezamos a organizar nuestra arca. Vamos a terminarla lo más pronto posible, no nos vamos a gastar todo el tiempo que se gastó Noé. Bueno, segunda pregunta. ¿Cuál fue el plan de Dios en ese momento? Otra vez les repito, ¿cuál era el plan de Dios cuando vio tanta maldad sobre la tierra? Sí, niños, destruir a todas las personas y a todo lo que vivía en la tierra por causa del pecado. Terrible, niños. Muy bien, pero ustedes están respondiendo supremamente bien y estamos mirando cómo nuestra arca está quedando de hermosa. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue la orden que Dios le dio a Noé? Sí, muy bien. Le dijo que construyera un arca que nunca nadie había construido, por eso le dio unas medidas exactas. Perfecto, va nuestra tercera parte del arca. Sensacional. Y nuestra siguiente pregunta. ¿Ustedes creen, niño, que Noé les advirtió a las personas que Dios iba a enviar un diluvio para destruirlos y que era necesario que se salvaran si estaban dentro del arca? ¿Ustedes qué dicen? ¿Noé sí les dijo o no les dijo? Sí, muy bien. Noé les decía, pero ellos no hacían caso. Esta es nuestra cuarta parte del arca. Muy bien. Y nuestra última parte del arca, la quinta parte, para que nos quede así ya súper terminadita. ¿Cuántos hijos tenía Noé? Escuchen bien, ¿cuántos hijos tenía Noé? Exacto, tenía 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Excelente, niños, tenemos un super juego. Lo han hecho súper bien, son muy sabios. Bueno, niños, y estamos súper ultra mega archi felices porque hoy estamos aprendiendo mucho, hemos jugado, nos hemos divertido y también hemos recordado que nosotros nos ponemos muy felices cuando obedecemos a Dios. Recuerden que a Dios no le gusta el pecado. ¿Y qué es pecado? Pecado es todo lo que pensamos, decimos o hacemos que no le agrada a Dios. Por eso yo le invito a que le demos gracias a Dios, porque así como Noé construyó el arca y mientras construía el arca decía, por favor, vengan todos al arca, mire que va a venir un diluvio, tenemos tiempo para nosotros compartirle lo mucho que nos ama Jesús. Por eso vas a compartir este video con tus amigos, con tus vecinos, con tus primos, con todos y le vas a decir, mira que Dios es maravilloso. Gracias por este tiempo, gracias por estar juntos, gracias por compartir en familia y nos vemos en nuestra próxima misión. Recuerda entonces tomarse las foticos y enviarlas para que digan, wow, estos niños hacen unos súper trabajos, son unos artistas. Entonces Dios les bendiga y nos vemos en nuestra próxima misión. Chao, niños.